¿Qué tal si los nuevos empleos no son suficientes para compensar los viejos empleos? Pues entonces habría una pérdida neta de empleos, pérdida de ingreso y nos preocupa muchísimo la pérdida de demanda agregada en la economía global. Desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, ILO en inglés, al preocuparnos por la gente, en esencia, en el mercado laboral hay miedos y hay esperanzas. El problema sería si los empleos que desaparecen, y hemos escuchado a varios oradores hablar de empleos que desaparecen, eso no es nuevo. La productividad, el cambio técnico, no solo es de 200 años, es desde que ha existido el ser humano. Siempre ha habido productividad, siempre ha habido cambio técnico y tecnológico. El tema es, en términos cuánticos, ¿existen suficientes empleos creados para satisfacer el número de empleos perdidos? Y si no lo están, si no lo son, ese es el desafío. ¿Qué tal si los nuevos empleos no son suficientes para compensar los viejos empleos? Eso nos lleva al tema que preocupa a la ILO. Pues entonces habría una pérdida neta de empleos, pérdida de ingreso y nos preocupa muchísimo la pérdida de demanda agregada en la economía global. Ese es el miedo primario de nuestra organización. Un segundo miedo que podríamos atender tal vez es que existe un surgimiento de formatos no estandarizados de empleo. Ahora, podemos tratar eso como una mayor flexibilización. En la última sesión en esta sala sí lo consideró una mayor flexibilización. Pero el tema es si estos nuevos formatos de empleo están suficientemente compensados como los anteriores o menos. Y nuestra organización se preocupa que bien podríamos tener una participación del ingreso menor que las formas anteriores de empleo. Déjenme atender el primer tema entonces. El primer tema es que en este momento, la tecnología ha afectado a todos y las tecnologías son pervasivas, abarcan rápidamente, ningún sector está a salvo del cambio tecnológico. Entonces, el mundo en este momento tiene un atraso de desempleo de 200 millones de empleo. Ese es solo un atraso, un rezago. Pero el problema, la preocupación es que en los últimos 8 años, además de este rezago, se ha sumado un incremento de desempleo de 60 millones de empleos, 30 millones de empleos perdidos y 30 millones de empleos basados en lo que llamamos la gente que se retira del mercado laboral. Esto nos preocupa mucho. Lo que eso significaría es que no nada más se pierden empleos, sino que el ingreso que lo acompaña se pierde también. Estimamos que con 60 millones de empleos perdidos, algo así como 1.2 billones de dólares se ha perdido en ingresos. La demanda agregada, acumulada de poder adquisitivo de esta magnitud es lo que se pierde. ¿Por qué nos preocupa? Porque creemos que no es solo una tendencia cíclica, sino una tendencia a largo plazo. Nos preocupa porque existe un incremento en productividad, lo cual siempre es muy bueno, pero no está compensado por un incremento en el empleo en la misma proporción. Una vez más, si analizamos los últimos 8 años, la productividad bajó de 1.5% de tasa de crecimiento a números rojos y después rebotó una vez más a números negros. Así que la productividad se incrementó en el ciclo, pero cuando bajó el desempleo de 1% a números rojos, no ha rebotado. Ha subido cuando mucho a 0.5%. Por lo tanto, tenemos razones para estar preocupados. Nuestros miedos pueden ser mayores que nuestras esperanzas en esa ecuación. Y esa es la preocupación principal de la OIT, la pérdida neta de empleos, pérdida neta de ingreso, pérdida neta de demanda acumulada. El cambio ocupacional, vamos a hablar de esto. El cambio ocupacional se encuentra
en el nivel de competencia más bajo. Ocupaciones manuales. Aproximadamente una tercera parte de las ocupaciones globales son trabajos manuales que no han visto cambio alguno. El porcentaje mayor de esto es el no rutinario, trabajo manual no rutinario, enorme pérdida. Solía ser el 50%, hoy es más o menos el 6 o 7%, una enorme pérdida. La ganancia es las ocupaciones cognitivas no rutinarias. Esas solían ser un 12-13% y han subido un 6 o 7% más. Ahora, si lo relacionamos con las competencias y lo tenemos que relacionar con el ingreso de las personas, si tomamos el pobre contra el no pobre, el pobre tiene el menor nivel de competencias. Tomamos la competencia a nivel de educación en cuanto a años de educación. 6 años de educación es una persona que probablemente será una persona de bajo ingreso, y los no pobres tienen un 10% de esa ocupación, mientras que los pobres lo tienen en un 44%. Por lo tanto, la habilidad está directamente relacionada con la pérdida de empleo. Pero la OTI no está preocupada particularmente, la OIT no está particularmente preocupada con esto, sino con el cambio contractual, que significa que los trabajadores permanentes, los trabajadores de medio tiempo, con contratos de corta duración y trabajadores sin contrato alguno, se vuelven muy importantes porque los trabajadores con contratos permanentes han reducido en número en los últimos 10 años. Solían ser 75% más o menos de los empleados y han bajado en un 2 o 3%. Los trabajadores con empleados temporales han bajado también en cifras. Y adivinen qué, los trabajadores sin contrato han subido mucho más. Esa es la principal preocupación de la OIT. No tanto el trabajo particular que está desapareciendo, cuáles son, sino las formas no estándares de empleo que están ascendiendo en número. ¿Y por qué decimos que esto es malo? Porque el ingreso acumulado que producen se suma a un 40 o 50% de los empleados a tiempo completo. Esto cambia con el tiempo, sí, pero la brecha no ha cambiado. Es decir, las cosas no han mejorado. Si decimos que nuevas formas de empleo flexible es una nueva forma de empoderamiento, lo lamento, pero la OIT no ve esto en términos de ingresos ganados. Y si tomamos el autoempleo como una nueva forma de empoderamiento, tal vez esté en el espectro elevado, pero el autoempleo como fuente única de ingreso representa un 40-50% y esta brecha se ha incrementado con el tiempo, ha empeorado. La OIT entonces se preocupa porque sí, aparecerán empleos, crecerá el número de empleos, pero estamos viendo una debilitación de la forma estándar de empleo y no ha sido empoderante para los trabajadores.